Hola, ¿qué tal? Esto está muy chulo aquí. Hey, mi hermano, ¿cómo está usted? Palacio para saludarlo. ¿Y usted le dio el COVID ya? Sí, gracias a Dios salí de eso. Igualmente, yo digo. ¿Y cómo va todo, general? Bien, gracias a Dios. Encantado de la invitación. Y ¿Cómo está el clima? Gracias, señores. bueno, está bastante nublado, pero es una onda tropical que tenemos. ¿Una onda? Una onda tropical que nos está afectando en el día de hoy. Pero ya la mayoría están en verde, ¿no? No, ahora mismo no tenemos provincia en alerta. Ya la alerta que tuvimos la pudimos. ¿Cómo podemos es un día en la vida suya? Bueno, yo tengo una vida prácticamente normal, exceptuando cuando el centro de operación de emergencia se activa, que ahí sí se dificulta. Pero la gente quiere saber cómo, cuando no están activas los asuntos climatológicos, ¿qué hace el general Méndez? ¿El general Méndez tranquilo? No, el general Méndez se dedica también a lo que es la planificación en el centro de operación de emergencia. Hay situaciones que nosotros manejamos en el día a día, planes, situaciones que tenemos que trabajar, por ejemplo, los operativos para Navidad, Semana Santa, 21 de enero. Planificar, anticipar. Planificar y la realización también cursos para las instituciones, los hombres de las distintas instituciones, hombres y mujeres, para que estén preparados en caso de que ocurra cualquier tipo de situación en el país, pues sepan cómo responder. Si ustedes ven que estamos un poquito cerca, que ya los dos sobrepasamos el COVID, venga por aquí, general. Donde usted guste. Para tomar las precauciones. Yo quisiera una agüita para ambos. Nosotros nos llamó mucho la atención algo que usted dijo, si no me equivoco, creo que fue en el programa de Yatna. Así es. Hace unos meses, porque quizá usted mismo esperaba, hay un cambio de gobierno, yo he estado en esto y yo debo salir. Estaba en su mente eso. Sí, yo me preparé en esa parte. Esperaba que... No tenía ningún tipo de vínculo con el presidente Abinader, o sea, con Luis Abinader. No, ninguno. Hay algunos, naturalmente, de los funcionarios del presidente Abinader que somos bastante amigos. En el caso del ministro Morfa, en el caso, por ejemplo, de don César Cedeño, somos bastante amigos. Pero nunca busqué acercamiento con ellos en esa parte, porque entendí que uno debe ser prudente y debe ser leal, y eso yo lo cuido mucho. Ustedes, bueno, los militares son así, pero yo creo que el ser humano debe ser, la lealtad es algo que no se negocia. No, para mí es innegociable. Y que no tiene precio. Igual que la deslealtad, no quiero decir ni siquiera público cómo yo la tengo concebida en mi esquema, pero alguien desleal no me merece ningún tipo de respeto ni mucho menos de valor. Es así. Pero en ese proceso, cuando usted pensaba que lo iban a sacar, mucha gente cercana, usted relató en el programa de Yana que de pronto al ver, pero ya se va el general, ni siquiera estemos muy cerca de él. Fueron cosas así, más o menos. Bueno, hay un dicho, un adagio que dice que nada humano le es ajeno a uno. Así es. Y sí, ocurrieron ese tipo de situaciones en mi entorno. Esas personas todavía continúan conmigo. ¿Todavía continúan con continúan conmigo. No es mi estilo de vida tampoco dañar. Porque entiendo que si a mí se me dio una oportunidad, no la pedí, no la busqué, pero el presidente Abinader me dice, yo quiero que usted me acompañe. Entonces, de ahí para abajo yo entendí que todo el que estuvo conmigo durante casi 16 años debía permanecer. Debía permanecer por su preparación y debía permanecer por un tema de que yo soy respetuoso de lo que es el derecho a la vida, el derecho a sostener la familia. Entonces, porque una persona, quizás por temor, quizás ni siquiera por deslealtad, sino por temor a ser separado de su empleo, me negara. A Jesús lo negaron muchas veces. Y lo negó Pedro, que estaba bastante cerca de él. Y antes de que cantara un gallo, lo negó 3 veces. Es decir, que me negaran a mí no
y creo que perdonó. Pero no, así es. Así es. Y bueno, Dice la Biblia esa, perdonar 70 veces 7. no es fácil, pero yo creo que engrandece cuando uno puede, primero, no albergar ningún tipo de rencor dentro. Cuando uno alberga rencor, odio, que son elementos que no existen en mí. Ni siquiera gente que ha intentado hacerme daño, yo he practicado odiarlo. Primero porque entendí que si lo hago, me voy a hacer daño yo primero. Daña uno. Sí, entonces, quizás borro, trato de tomar otro camino, pero nunca enfocarme en gente que ha querido hacerme daño. Y lo explica muy bien usted. A lo mejor temor, gente que no está preparada por una serie de cosas, gente que, concho, voy a perder mi empleo, el nuevo que pueda venir me va a ver mal. Pero lo difícil es pensar el protagonista de quien le está pasando el asunto. Sí, usted. Son personas quedar con el poder y no tener una retaliación. No, yo entiendo que no es de una persona que albergue en su corazón sentimiento cristiano. Yo soy una persona que albergo en mi corazón a Dios. Y si usted en la vida busca la retaliación, entonces usted no terrible. Usted está haciendo prácticamente lo mismo que le están haciendo a usted. Entonces yo entendí que no era, y perdona que hable en primera persona. ¿Y esas personas saben que usted lo sabe? Sí, no, yo se lo dije, claro que sí. Sí. ¿Y cómo reaccionaron? Sí, no, uno me pidió excusa, me abordó en el pasillo, me dijo, jefe, perdóneme. Yo dije, no pasó nada. Naturalmente, el hecho de que yo no tome ningún tipo de retaliación no significa de que yo olvide, porque hay cosas que yo no olvido. Y no significa de que yo guarde rencor. Jamás podríamos ser iguales, pero no creo que... Lo entiendo perfectamente. Sí, yo soy una persona que soy así como quiero, así también dejo de querer. Y en esa parte esas personas yo les he dejado de querer. Los respeto porque tienen familia y yo tengo 7 hijos. Y el que tiene hijos sabe el dolor que es ver un niño llorar por hambre o por un medicamento. Entonces, jamás yo le haría daño a una persona. Qué bueno es. No de manera adrede, porque hay veces que de manera involuntaria tú puedes dañar. Pero el que alberga a Dios en su corazón no daña. Amén. ¿Le cree a Dios? ¿Le cree a Jesús? Sí, yo no soy una persona que voy a iglesia. Yo fui monaguillo en mi campo, en La Vega. Pero sí oro todos los días. Oro todos los días al levantarme y al acostarme. Oro por mis hijos, por mi madre, por mis hermanos. Oro por el prójimo. Pero no soy una persona que voy asiduamente a la iglesia porque entiendo que Dios está en cada cosa que tú practiques. Amén. Tú lo vives y no necesariamente tú tienes que ir a congregarte. Yo no lo veo así. Hay muchas personas que dicen que no, que es bueno congregarse, pero yo entiendo que Dios habita en mi corazón y en mis sentimientos es que tú tienes que mantenerlo y sobre todo obrar a través de lo que ha sido su palabra. ¿Qué quería ser Juan Manuel? ¿Qué quería ser Juan Manuel de niño? ¿Qué visualizaba? ¿Qué soñaba? Bueno, mi papá era abogado. Yo siempre soñé con ser abogado y gracias a Dios. ¿Y lo estudió? Sí. Yo me gradué en el año 1989 de doctor en Derecho. Yo soy de la primera promoción de Derecho de la Universidad OIM. Hice un posgrado en Derecho Civil. Fui juez durante muchos años en el Tribunal Militar, tanto en apelación de la Fuerza Armada como en apelación mixto. Y fui juez presidente del Consejo de Guerra del Ejército de la República Dominicana con jurisdicción nacional, consultor jurídico también del Ejército. Llegué a coronel a los 34 años, así que llegué bastante joven, fui jurídico en esa época. Pero ¿cómo llega a la milicia? ¿Cómo llega? Yo llegué básicamente por una petición que le hice al papá de la que fue mi esposa, mi madre de mis 3 primeros hijos, el general Guzmán Jorge, fenecido José Francisco Guzmán Jorge. Él era general, yo tenía amor con su hija en ese entonces, que después fue mi esposa, y le solicité que me ingresara al ejército como raso estudiante, porque no tenía recursos para pagar la universidad. Entonces ahí es que yo entro al ejército. ¿Pero cómo conecta? ¿Cómo engancha? Bueno, engancho porque la que fue esposa mía, estudiábamos juntos en el colegio. Cuando yo digo engancha, ¿cómo le sedujo? Después que está ahí, porque a lo mejor en principio no era porque quiero ser eso, sino por una coyuntura. Sí, una coyuntura que era básicamente para pagar la universidad. Pero después que entro, entonces en el año 1989, cuando me graduó, yo hablé con mi papá, que sí estaba vivo en esa época, y me dijo, mira, mi hijo, hay una situación en el derecho
existen miles de leyes y un solo tribunal, pero solo gana el caso aquel que tiene poder político y poder económico. Y eso lo hemos visto toda la vida. Entonces, esas grandes oficinas que tienen ese poder político y poder económico. Un abogado, como el caso mío, que vengo de abajo, tiene que entrar a un bufete jurídico de ese calibre, de esa magnitud, para poder escalar en la sociedad. Entonces, cuando yo vi todo esto, veía también la seguridad de la familia. Cuando yo me gradué en el año 89, a los 15 días me casé y tuve mi primer hijo en el año 90. Cuando vi esto, lo que hice fue entonces solicitar mi ascenso a oficial, que me salía en el año 91, lo logré, porque en el 90 me hicieron sargento mayor y en el 91 oficial. Veía esto como una especie de tener un sueldo fijo, un salario fijo, para poder mantener la familia. Y de ahí me fui enamorando del ejército. Duré muchos años en la consultoría jurídica y después fui en diferentes puestos asistentes de comandantes generales. ¿Y cómo llega a esta área del asunto de climatológica, de defensa civil, COE? O sea, ¿cómo llega ahí? Porque eso es una especialidad. Sí. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Barahona, La Vega,